la utilidad recibida como fideicomitente de una fiducia mercantil, de un proyecto de apartamentos con beneficiarios de área, puede tratarse como ganancia ocasional. Pues miren, cuando ustedes tengan aportes hechos a algún fideicomiso, ustedes se convierten en los fideicomitentes, y el fideicomiso o patrimonio autónomo es administrado por una sociedad fiduciaria. Las reglas de juego para ustedes como aportantes a los fideicomisos o patrimonios autónomos están mencionadas dentro del artículo 102 del Estatuto Tributario, que incluso fue modificado con el artículo 59 de la Ley 1819. Pero dentro de ese artículo 102 del Estatuto Tributario, por favor lean el numeral segundo. El numeral segundo de ese artículo 102, ¿sí? Les voy a leer más bien desde el numeral primero. Leamos el numeral primero y el numeral 2. El numeral primero, que no fue afectado con la reforma tributaria, dice: los derechos fiduciarios tendrán el costo fiscal y las condiciones tributarias de los bienes o derechos aportados al patrimonio autónomo. Al cierre de cada periodo gravable, los derechos fiduciarios tendrán el tratamiento patrimonial que le corresponda a los bienes de que sea titular el patrimonio autónomo. Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso o un incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de derechos sobre dichos contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una liquidación de los resultados obtenidos en el respectivo periodo por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las normas que señala el capítulo primero del título primero de este libro para los contribuyentes que llevan contabilidad para el sistema de causación. Numeral segundo, lo que decía hasta diciembre del 2016, y luego leemos lo que dice ahora. Lo que decía hasta diciembre del 2016 dice: las utilidades o pérdidas obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de renta de los beneficiarios, y dice, en el mismo año gravable en que se causan a favor o en contra del patrimonio autónomo, conservando el carácter de gravables o no gravables, deducibles o no deducibles, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren percibidas directamente por el beneficiario. Ahora, el mismo numeral 2, y después de ser modificado con la ley 1819, dice: 2. El principio de transparencia en los contratos de fiducia mercantil opera de la siguiente manera. En los contratos de fiducia mercantil, los beneficiarios deberán incluir en sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios los ingresos, costos y gastos devengados. Ya la palabra es devengados por el nuevo lenguaje de las NIF. Acuérdense que es que esta reforma tributaria nos obliga a meter también dentro de la parte tributaria el mismo lenguaje de las NIF. Los ingresos, costos y gastos devengados, antes eran realizados, con cargo al patrimonio autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a favor o en contra del patrimonio autónomo con las mismas condiciones tributarias, tales como fuente, naturaleza, deducibilidad y concepto que tendrían si las actividades que las originaron fueren desarrolladas directamente por el beneficiario. Cuando los beneficiarios o fideicomitentes sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se observará la regla de realización prevista en el artículo 27 del Estatuto Tributario. Entonces, comparando la versión que existía hasta el 2016 y la nueva versión, en especial de este numeral segundo, les están diciendo: si ustedes son aportantes de los patrimonios autónomos, si ustedes habían aportado, por ejemplo, bienes raíces, y esos bienes raíces eran bienes raíces que ustedes los habían poseído, los habían adquirido tributariamente desde hace más de 2 años. Pues entonces, cuando ese patrimonio autónomo salga a vender ese bien raíz, operaría lo que siempre se ha entendido como principio de transparencia, que es como si la venta la hubieran hecho ustedes mismos, a pesar de que la venta la salió a realizar un patrimonio autónomo, pues es como si la venta la hubieran hecho ustedes mismos. Entonces, si a ustedes el patrimonio autónomo les notifica: ya logramos vender ese bien raíz, lo vendimos por tanto, entonces, hasta el 2016, en las declaraciones del 2016, el fideicomitente, el beneficiario, pues solamente declaraba era la utilidad, y esa sería una utilidad por vender un bien raíz poseído por más de 2 años que te podría llevarlo a la zona de ganancia ocasional. Ya, la utilidad la llevaría a la zona de ganancia ocasional, y la ganancia ocasional entonces le tributaría al 10%. A partir del 2017 le dicen es lleve el ingreso y lleve el costo, el ingreso y lleve el costo, pero también le seguiría formando una ganancia ocasional, porque
sería como si la operación la hubiera hecho usted mismo, el fideicomitente, como si el beneficiario mismo hubiera hecho la operación y él estaría entonces vendiendo un bien raíz. Ahora, si el bien raíz que aportaron a ese patrimonio autónomo no lo habían poseído por más de 2 años antes del momento en que el patrimonio autónomo lo logró vender, pues entonces a ustedes no se les formaría una ganancia ocasional, sino una renta ordinaria.